Bienvenidos a esta capacitación sobre las responsabilidades del Comité de Supervisión. Esta capacitación está disponible en 5 módulos separados para fácil revisión. El primer módulo es ese resumen general. Una vez usted haya completado puede revisar cualquiera de los módulos en cualquier orden, a su conveniencia. Con esta capacitación, esperamos que aprendan cuál es el papel que desempeñan como miembros del Comité de Supervisión y las responsabilidades que tendrán que realizar para satisfacer esos papeles. Permítanme empezar explicando que los comités de supervisión de una cooperativa de crédito juegan un papel clave en garantizar la seguridad y la solidez de nuestra industria. Las responsabilidades que vamos a cubrir en esta capacitación se dividen en 3 funciones principales que el comité desempeña. Estos roles o sombreros que el comité usa incluyen monitor de control de calidad, auditor y defensor del pueblo. Cada módulo cubre una responsabilidad clave en cada uno de estos roles y explica el área de responsabilidad de la siguiente manera. Primero, ofrecemos una visión general del papel y responsabilidad del comité, con un enfoque en por qué son importantes para el funcionamiento seguro y sólido de su cooperativa de crédito. Segundo, explicamos las tareas y requisitos principales para completar esa responsabilidad. Y en tercer lugar, le proporcionamos al menos un ejemplo de cómo usted demostrará la realización efectiva de esa responsabilidad a través del mantenimiento de registros y documentación. Los módulos incluyen las siguientes responsabilidades del comité: monitoreo de las actividades de administración, el papel del monitor de control de calidad, llevar a cabo una auditoría anual, verificación de cuentas de los miembros. Ambas encajan en el papel del auditor y el manejo de quejas de los miembros, solo un componente del papel como defensor del pueblo que el comité de supervisión realiza. Porque su comité sirve como auditor de trabajo de la administración, se deben cumplir normas para garantizar que el comité esté operando de forma objetiva sin ningún riesgo real o percibido de influencia externa sobre su trabajo e informes. Algunas de esas normas son requeridas por reglas de la NCUA y otros son de sentido común. Las más importantes incluyen estructura. Reglas y reglamentos de la NCUA requieren que el comité de supervisión sea nombrado por la Junta, que tenga 3 o 5 miembros y tenga como máximo un miembro que forma parte de la Junta. Siguiente, el comité debe tener y transmitir hacia sus miembros el mayor nivel de integridad. El comité se debe asegurar de tener un nivel adecuado de separación personal de los empleados. Por ejemplo, él, la cónyuge o una amistad cercana del gerente de la cooperativa no debe servir como un miembro del comité de supervisión. Su capacidad para examinar objetivamente el trabajo del gerente puede ser cuestionada debido a esa estrecha relación. Finalmente, y de alguna manera relacionada con la integridad, está la independencia. El comité debe desarrollar sus planes de trabajo y horarios y realizar su trabajo independiente de la interacción e intervención de la Junta y el personal. Su trabajo como un comité de supervisión, si se hace bien, asegurará que su cooperativa de crédito cumpla con las normas de integridad, imparcialidad y capacidad de respuesta que son necesarias para operar eficazmente y de manera segura y sólida en los próximos años. Antes de cerrar esta introducción, comprendamos lo que usted usará para continuar su aprendizaje después de haber repasado estos módulos. NCUA tiene una variedad de materiales de referencia en su sitio web para ayudarle en su trabajo como miembro del comité de supervisión. Le proporcionaremos capturas de pantalla de algunos de estos en cada módulo. Hay 2 referencias claves que le serán más útil para su comité. Primero, todos los miembros del comité de supervisión deben leer el capítulo 5 de la Guía de Examinadores del NCUA. Este es el libro de referencia que los examinadores usan cuando visitan su cooperativa de crédito para verificar su seguridad y solidez. El capítulo 5 delinea cómo y qué verifican para determinar si el comité de supervisión está cumpliendo con sus obligaciones y haciendo un buen trabajo. La segunda y más importante referencia que usará es la Guía del Comité de Supervisión para Cooperativas de Crédito Federales. Mientras que el capítulo en la Guía de Examinadores le da un buen comienzo en entender qué debe hacer, la Guía del Comité de Supervisión le proporcionará instrucciones detalladas, modelos y documentos de muestra para ayudarle a hacer el trabajo. Tome en cuenta que el sitio web de la NCUA cambia a menudo, entonces es mejor usar la función de búsqueda para encontrar y marcar estas herramientas en su ordenador. De esa manera, siempre estarán accesibles como una rápida referencia personal. Gracias por su compromiso con el movimiento de cooperativas de crédito. Ahora, vamos a empezar. Regrese a la pantalla de inicio de capacitación y haga clic en uno de los otros botones de módulos para repasar cualquiera de estas 4 funciones y responsabilidades que figuran en esta diapositiva.